La chica abrazó al gran lobo gris y lo olfateó frenéticamente, sin saber que, en realidad, él era un hombre en su mejor edad. El dios de la guerra más feroz del Imperio Interestelar. Y así, fue acurrucado como un perrito por la chica, aunque se estaba sonrojando hasta volverse loco. No tuvo más remedio que cubrirse con su cola, porque este era un mundo interestelar donde las hembras dominaban. Aquí, las hembras eran extremadamente escasas, con una proporción asombrosa de 8000 en 1. Pero, de hecho, su estatus era excepcionalmente alto. Cuando aparecía una hembra, siempre estaba acompañada por varios machos protectores. El gobierno también fomentaba la poligamia femenina. Cada hembra podía tener un esposo principal, y un número ilimitado de esposos secundarios. Una vez que un macho tenía una esposa hembra, debía considerar sus palabras como la orden suprema después del gobierno y el Estado. Incluso si su esposa tenía un temperamento feroz, debía soportarlo todo. Los machos bestiales anhelaban desesperadamente a las hembras, y aprendían activamente cómo cortejarlas y servirlas. Sus ojos, las hembras eran diosas que podían redimirlos. Pero, por mucho que se esforzaran, la mayoría de los machos comunes, pasaban toda su vida sin poder acercarse a una hembra. Los machos adultos sin una esposa hembra, si su nivel de fatiga superaba el 90%, corrían un alto riesgo de perder el control y transformarse en bestias. Y en su frenesí, morían prematuramente. En ese momento, una voz mecánica resonó en la habitación. T-518 ha detectado que actualmente está en estado de fatiga extrema. ¿Desea activar el modo de restricción absoluta? Entonces, T-518 recibió la autorización para proceder. En un instante, innumerables placas de acero plegable de fabricación militar sellaron las paredes capa por capa. Los machos adultos sin una esposa hembra, una vez que su nivel de fatiga superaba el 90%, tenían un alto riesgo de perder el control y transformarse en bestias. En ese momento, su temperamento se volvía violento y peligroso. Y como un macho de nivel SSS, si entraba en su forma bestial en estado de furia, sería un desastre para la capital imperial. En ese momento, un sonido crujiente resonó en la habitación. Él echó el cuerpo hacia atrás, entrecerró los ojos, siguiendo el ángulo del sonido en el estudio. Era una caja negra de más de 1 metro. Este objeto fue encontrado hace unos días, cuando la Legión escaneaba un planeta basura. Nunca lograron abrirlo, preocupados de que pudiera ser peligroso. Decidieron almacenarlo temporalmente aquí. La caja seguía siendo golpeada desde adentro. De repente, la tapa explotó. Una mano delgada y pálida se extendió hacia afuera, haciendo que el siempre alerta Min Kang mirara sorprendido a la frágil chica que se sentó dentro de la caja. Abrió los ojos de par en par, atónito. Por un momento, olvidó respirar. Una hembra tan hermosa. La chica se apoyó en la caja y se puso de pie con dificultad. Finalmente, su figura completa apareció ante la vista de Min Kang. Una joven tan exquisita y deslumbrante, que ni siquiera las hembras nobles de la realeza podían compararse con ella. Salió de la caja y miró a su alrededor con curiosidad. Finalmente, sus ojos se posaron en él y habló con una voz suave. Hola, me llamo Sunai. ¿Podrías decirme dónde estoy? ¿Acaso estás prisionero aquí? Su voz era demasiado dulce y delicada. Min Kang sintió un zumbido en su cabeza. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron en un instante. De repente, su sistema estelar en la muñeca comenzó a emitir alertas. Su nivel de fatiga extrema se disparó al 80%. Su respiración se volvió más pesada. Se vio obligado a contenerse con todas sus fuerzas, sus ojos enrojecidos por el esfuerzo. Apretó los dientes y dijo: tú, ¿cómo llegaste aquí? Escóndete rápido. Las hembras eran extremadamente frágiles. Su resistencia era generalmente inferior al 5% de la de un macho promedio. Necesitaban cuidados meticulosos para sobrevivir. Sabía muy bien que la restricción en su muñeca no podría detenerlo. Y con el modo de aislamiento activado en la habitación, ella no tenía forma de escapar de allí. En cualquier momento, él podría lastimar a esta hembra preciosa. Sunai olfateó el aire con curiosidad. Como una alfa de élite, parecía percibir un aroma, similar a una feromona. Sunai se acercó a él. Luego recogió un frasco del suelo. Olisqueó los restos de la sustancia en su interior. El olor era más fuerte de lo normal. La concentración parecía demasiado alta para un humano común. Era más parecido a una dosis destinada a un animal salvaje de gran agresividad. Mientras ella reflexionaba sobre esto, 2 orejas de lobo plateadas emergieron en la cabeza de Min Kang. Detrás de él, una gran cola esponjosa se desplegó sobre el sofá, a diferencia de su dueño, que intentaba esconderse. La cola se movía emocionada, mostrando su alegría a la hembra frente a él. Los ojos de Sunai brillaron. Parecía que realmente había viajado a un mundo de bestias. La máquina de viaje dimensional del instituto era bastante interesante. Intrigada, Sunai extendió la mano y tocó sus orejas. ¡Qué adorables! ¿De dónde han salido? Todos los hombres bestia odiaban cualquier rasgo que mostrara su forma animal, especialmente frente a una hembra. Pero ella no solo no mostró rechazo, sino que además dijo que eran lindos. Min Kang intentó encontrar burla o sarcasmo en su rostro, pero un deseo posesivo rugía dentro de él. Le impedía concentrarse en cualquier otra cosa. Su cuerpo, por instinto, quería acercarse a ella. Sin embargo, su razón luchaba por reprimir ese pensamiento peligroso. Usted, aléjese de mí. Podría hacerle daño. Sunai se acercó a su cuello. Según la información que había recibido antes de venir, este era un mundo predominantemente heterosexual. Era poco probable que existieran parejas del mismo sexo. No detectó ningún rastro de una mujer en este hombre bestia, lo que significaba que este atractivo macho probablemente estaba soltero. Además, parecía llevar una vida bastante limpia. Cuando trabajó en Mundo Sabeu,
Había visto muchas veces a compañeros entrar en fatiga extrema sin pareja. En esos casos, otro compañero solía ayudar a solucionarlo. La fatiga extrema era un estado peligroso. Las feromonas podían atraer enemigos. Aunque nunca había ayudado en algo así, no le importaría intentarlo por él. Y de paso, analizar la estructura de su cuerpo. Tal vez había alguna relación con su longevidad. Ver lo rígido que se puso Min Kang con su cercanía. Tsunade sonrió inocentemente, con una expresión inofensiva. Colocó suavemente su mano sobre él y dijo con voz cálida: «Querido señor bestia, ¿necesita mi ayuda?». Cuando Min Kang se dio cuenta de dónde había puesto la mano, la miró con asombro. Dejó escapar un gruñido ahogado. No podía creer que esta joven hembra hiciera algo tan audaz con una expresión tan inocente. El control que tanto se enorgullecía de mantener se hizo añicos en sus manos. Normalmente, las hembras, temían y detestaban a los machos en estado de fatiga extrema. Pero esta noble y desconocida hembra no solo no le tenía miedo, sino que además se acercaba a él con confianza. Pronto, su razón se vio completamente abrumada. No tenía ninguna experiencia en esto. Solo podía permanecer en ese estado medio humano, medio bestia, dejando que ella tomara el control. La sensación de no poder controlarse casi lo volvía loco. Sin embargo, el aroma de Tsunade parecía tener un efecto calmante en los machos. Milagrosamente, recuperó la claridad mental en sus manos. En ese momento, deseó poder dispararse a sí mismo. Entonces, el rostro inocente de Tsunade se acercó a él. «Señor bestia, tengo hambre, ¿tienes algo de comer?». El corazón de Min Kang aún no se había calmado, pero al cruzar la mirada con ella, volvió a sentir un fuerte impacto. Se levantó y sacó una llave del cajón, liberando el brazalete de hierro. Justo cuando Tsunade pensó que tal vez se había pasado de la raya, él regresó de la cocina. Le entregó algunas cosas. Tsunade las tomó y las examinó. Eran varias botellas de un líquido nutricional con un empaque desconocido. Abrió una y probó una gota con la lengua, para facilitar su adaptación a este mundo y su trabajo. Antes de viajar, el Instituto Tecnológico había ajustado su lengua y su muñeca. Tenía instalados un sistema de detección de componentes y un sistema de almacenamiento espacial. De repente, en su mente resonó una voz masculina fría y mecánica, que solo ella podía escuchar. Análisis completado. El líquido actual tiene un alto valor nutricional. Es compatible con los requerimientos del cuerpo. No es tóxico. Se ha filtrado automáticamente cualquier impureza. Es apto para el consumo. No tiene efectos de longevidad. Después de beberlo, sintió una gran saciedad. Tenía un sabor frutal, primero algo amargo y luego dulce. Pero para alguien acostumbrada a la comida sólida, beber solo líquidos le parecía insuficiente. Con el estómago lleno, Tsunade frotó sus ojos con cansancio. Tal vez era la diferencia en el agua y el suelo de este mundo. O tal vez había pasado demasiado tiempo en la máquina de viaje. Su cuerpo estaba en un estado de debilidad extrema. Después del esfuerzo anterior, ya no le quedaban energías. Su evaluación inicial, el hombre bestia frente a ella no parecía tener malas intenciones. Así que se desplomó suavemente sobre el sofá. 2 segundos después, cayó dormida, con una respiración tranquila. Min Kang la observó con una expresión compleja. Parecía diferente. Min Kang nunca fue alguien indeciso. Sintió que, después de lo que ella había hecho, probablemente le gustaba. Cuando encontrara la oportunidad, le preguntaría si quería ser su esposa. Los machos estaban hechos para cuidar de las hembras, pero había algo que no entendía. ¿Cómo alguien podría haber tenido el corazón de meter a una criatura tan delicada en una caja y arrojarla a un planeta basura? ¿Qué clase de pasado cruel había sufrido? Con sumo cuidado, levantó a Tsunade en brazos. Notó que su peso era inusualmente ligero. Inconscientemente, sus movimientos se volvieron aún más gentiles. Luego, ordenó a T-518 que activara el modo de confort. Tsunade durmió profundamente y con tranquilidad. Al despertar, apartó las mantas y bajó de la cama. Descubrió que la habitación estaba vacía. Sobre la mesa había varias botellas de diferentes sabores de líquido nutricional. También algunas prendas nuevas, cuidadosamente dobladas. Y una nota. «Hola, soy Min Kang. Ayer me conociste. He salido a ocuparme de unos asuntos. Si necesitas algo, puedes llamar al asistente T-518. Tu muñeca tiene acceso a mi sistema estelar. Puedes comprar cualquier cosa que necesites con él. Por favor, intenta no salir». Las letras eran sorprendentemente similares a las de su mundo. Al menos, no tendría que ser analfabeta aquí. Tsunade se detuvo en una frase de la nota. «Ayer me conociste». Sonrió con ironía. ¿Así que lo llama conocer? Tsunade levantó la mano. Tal como esperaba, en su muñeca derecha había un dispositivo parecido a un reloj. Lo manipuló un poco. Descubrió que este cerebro estelar funcionaba de manera similar a un teléfono móvil. Tenía el contacto de Min Kang. Podía navegar por internet y hacer compras. Abrió la banca estelar. Los largos números en su cuenta la hicieron contarlos 2 veces. ¿Tanta riqueza? No me digas que ha puesto toda su fortuna aquí. Pero, de momento, no tenía interés en comprar nada. Tsunade buscó información en la red sobre este mundo. Sin dudarlo, abrió la puerta y salió. En cuanto a la advertencia de Min Kang de no salir, ella había venido aquí precisamente para explorar este mundo. ¿Cómo iba a investigarlo sin salir? Cerró la interfaz de internet. Tsunade notó una función de rastreo en su cerebro estelar. En la pantalla, su ubicación exacta estaba marcada. Y estaba conectada a otro dispositivo. Chasqueó la lengua. Ordenó a su sistema central interno. Xiao Lan, bloquea el sistema de rastreo del cerebro estelar. Una voz masculina fría respondió.
Entendido. Buscando posibles sistemas de rastreo activos. Interferencia exitosa. Rastreo desactivado. Minutos después, una pequeña figura con una gorra cubriendo la mayor parte de su rostro caminaba por la calle. Teniendo en cuenta el agudo sentido del olfato de los hombres bestia, se aseguró de ocultar su olor. Aunque su mundo había logrado detectar el planeta de las bestias, su conocimiento sobre él era limitado. Afortunadamente, su capacidad de adaptación era excelente. Apenas con una búsqueda en el cerebro estelar, logró obtener un panorama general de este mundo. Resulta que las mujeres, es decir, las hembras, eran extremadamente escasas. La proporción entre hombres y mujeres había alcanzado 9 en 1. Era casi imposible ver hembras en las calles. Sin embargo, su estatus era excepcionalmente alto. Cuando aparecía una hembra, siempre estaba rodeada por varios machos protectores. Aquí, dañar a una hembra por cualquier motivo era ilegal. Las consecuencias legales eran extremadamente severas. Las hembras tenían la mayor parte del poder legislativo. El gobierno fomentaba la poligamia femenina. Cada hembra podía tener un esposo principal, y un número ilimitado de esposos secundarios. Una vez que un macho tenía una esposa hembra, debía considerar sus palabras como la orden suprema después del gobierno y el Estado. Incluso si su esposa tenía un temperamento feroz, debía soportarlo todo. Debido al desequilibrio de género, los hombres bestia anhelaban desesperadamente a las hembras, y aprendían activamente cómo cortejarlas y servirlas. A sus ojos, las hembras eran diosas que podían redimirlos. Pero, por mucho que se esforzaran, la mayoría de los machos comunes pasaban toda su vida sin poder acercarse a una hembra. Muchos de ellos terminaban muriendo en estado de fatiga extrema. Tsunai también investigó un poco más. Las hembras alcanzaban la adultez a los 15 años. Después de eso, experimentaban fatiga extrema de forma irregular. Los machos, en cambio, maduraban a los 17 años. Ese mismo día entraban en celo por primera vez. Luego, cada 3 meses, si había una hembra cerca o algún factor externo, su estado de fatiga extrema se volvía más frecuente. Los machos en este estado sufrían un dolor extremo. Además, su estabilidad emocional se veía afectada. Por ello, en el mercado existían diversos sustitutos artificiales. Muchos machos dependían de ellos para sobrevivir. Obviamente, esto no era una solución a largo plazo. Los efectos del sustituto eran limitados. El uso prolongado generaba resistencia al medicamento, lo que podía provocar explosiones incontrolables como la de Min Kangayer. Una situación completamente fuera de control. Tsunai se encontraba en la capital del Imperio Estelar Central. Era el lugar más próspero de toda la galaxia. Pero cuanto más próspero el lugar, más difícil era controlar los rincones clandestinos fuera de la ley. Como por ejemplo, un sitio llamado Mercado Negro Subterráneo de Sendi. Tsunai apenas dio unos pasos en su interior. Una sombra negra pasó corriendo junto a ella de repente. El individuo desprendía un fuerte olor a sangre. Justo después, varios hombres corpulentos armados con pistolas lo perseguían con expresión feroz y empujaron bruscamente a Tsunai. Maldiciendo entre dientes, gritó: «Fuera de mi camino, pequeño bastardo». Los hombres bestia respetaban a los fuertes, pero a los machos bajos como Tsunai los despreciaban por naturaleza. Tsunai frotó su brazo adolorido por el golpe. Bajo la visera de su gorra, sus ojos se entrecerraron. Fuera del callejón, el macho bajo bloqueó repentinamente la entrada desierta. Desde debajo de su gorra, una voz fría y controlada resonó: «Me han golpeado, pidan disculpas». Los hombres bestia corpulentos que acababan de pasar se miraron entre sí. Y luego estallaron en carcajadas burlonas. Uno de ellos se adelantó, intentando agarrar a Tsunai. «¿De dónde ha salido este afeminado? Ni siquiera has terminado de crecer y te atreves a desafiarme. ¿Tu padre macho nunca te enseñó a no buscar la muerte?». De repente, Tsunai agarró el brazo del hombre, quien era 3 o 4 veces más corpulento que ella. Todos quedaron atónitos al ver su pequeña mano sujetándolo. En el siguiente instante, una fuerza descomunal surgió de esa mano delgada. Se escuchó un fuerte crack al romperse el hueso. 2 segundos después, el hombre dejó escapar un grito desgarrador. Enseguida, la mano blanca y delicada de Tsunai lo agarró por el cuello de la camisa. Su cuerpo voló por el aire en una elegante parábola, y se estrelló violentamente contra el suelo. Tsunai miró con indiferencia a los grandullones aún en shock. Les di la oportunidad de disculparse, pero insistieron en buscar la muerte. En el callejón resonaron disparos caóticos, pero cesaron tan rápido como comenzaron. Ni siquiera en sus últimos momentos lograron entender cómo podía un macho tan pequeño y delgado poseer una fuerza de combate tan aterradora. Luego, se acercó al leopardo negro moribundo. Se agachó y ladeó la cabeza, examinándolo de arriba abajo. ¿Así es como luce una forma bestial completa? Es mucho más grande que un leopardo normal. Las pupilas del leopardo se contrajeron de golpe. No lo entendía. ¿Cómo podía una hembra tan noble aparecer sola en un lugar así? ¿No tenía machos protectores a su lado? Justo en ese momento, la hembra acarició su pelaje, y le dedicó una sonrisa amistosa. «Tienes mucha suerte. Soy una buena persona que cuida de los animales». Dicho esto, Tsunai giró su muñeca. En su palma apareció una medicina especial para salvar vidas del sistema espacial. Después de alimentar al leopardo negro, se dio cuenta con frustración de que no encontraba el camino de regreso. Tsunai, como una alfa de élite, había recibido entrenamiento profesional, poseía innumerables habilidades, su capacidad de combate era formidable. Pero, irónicamente, era completamente desorientada, aunque el Instituto Tecnológico le proporcionó armas avanzadas en su espacio de almacenamiento. No pudieron darle un mapa de navegación de este mundo. Después de pensarlo un momento, no tuvo más remedio que ordenar al sistema: «Xiao Lan,
cancela la interferencia de rastreo. Una voz masculina fría respondió. Interferencia desactivada. Se ha detectado que su ubicación actual es peligrosa. Por favor, manténgase alerta. Tsunade suspiró. Se sentó junto al leopardo negro, pareciendo frágil e indefensa, esperando que alguien la recogiera. En la oficina de alto mando del Departamento Militar del Imperio, un vicealmirante presentó un informe con seriedad. General, basándonos en la fotografía que proporcionó, el sistema estelar ha comparado con todas las hembras registradas. No hubo coincidencias. Ella es una hembra sin identidad estelar. No pudimos rastrear su origen ni su nivel. La persona en la foto del informe era Tsunade. Ante este resultado, Min Kang no se sorprendió, pero su tono se volvió más grave. Investiguen las organizaciones que comercian ilegalmente con hembras. Pensar que Tsunade podría haber sido criada por esas mafias hizo que su expresión se volviera aún más fría. Por primera vez en su vida, sintió un fuerte deseo de proteger a una hembra. En ese momento, su comunicador emitió un pitido. Su rastreador había vuelto a activarse. Mostraba que Tsunade había salido de su residencia y ahora estaba en el mercado negro de Sendi. Min Kang se puso de pie de golpe. Ese era el distrito más peligroso y violento del imperio. ¿Qué está haciendo allí? ¿Por qué el rastreador solo me alerta ahora? ¿Fue secuestrada? Una hembra tan hermosa e ingenua en ese lugar. No podía ni imaginar lo que podría sucederle. Reúnan a todos. Vamos al mercado negro de Sendi. En menos de 10 minutos. El ejército imperial había rodeado completamente el mercado. Los criminales allí eran de los más despiadados. Pero nadie había visto nunca algo así. Ese lugar estaba fuera de la jurisdicción. De repente, miles de armas los tenían rodeados. Era imposible no entrar en pánico. Min Kang avanzó rápidamente siguiendo el rastreador. Cuando estaba a solo una esquina del marcador, vio a varios hombres armados tirados en el suelo, todos con el cuello roto. Su ritmo se desaceleró y un sentimiento de inquietud lo invadió. ¿Y si Tsunade había terminado igual que ellos? Pero en cuanto la vio, su corazón casi dejó de latir. Allí estaba, sentada en un charco de sangre. A su lado, un leopardo en forma bestial yacía en el suelo. Seguramente ese leopardo la ha herido. Min Kang, enfurecido por la escena, levantó su arma, listo para disparar al leopardo. En el mundo interestelar, las hembras siempre eran vistas como frágiles e inocentes. Nadie creía que una hembra pudiera tener habilidades de combate. Tampoco nadie pensaba que pudieran tener malas intenciones. Las hembras debían ser protegidas. No deberían estar sentadas en un charco de sangre. Dañar a una hembra era un pecado imperdonable. Más aún si se trataba de la única hembra que le había conmovido. Justo en ese momento, Tsunade pareció notarlo. Al ver su arma, se alarmó y se interpuso frente al leopardo. No lo lastimes, es muy adorable. Min Kang se detuvo de inmediato y bajó el arma. Rápidamente la examinó de arriba abajo. Aún preocupado, preguntó con voz grave, ¿cómo terminaste aquí? ¿Estás herida? Tsunade sacudió la cabeza y respondió suavemente, me aburría mucho en la casa. Min Kang suspiró aliviado. Dedujo que los hombres caídos afuera habían sido eliminados por el leopardo. Y que Tsunade había terminado allí por error. Se quitó su abrigo, la envolvió en él y la levantó en brazos. Lo siento, no pensé en esto. Voy a llevarte de vuelta. Tsunade miró con nostalgia al leopardo negro. Es tan desafortunado. ¿Puedes ayudarlo? Sí. Haré que lo lleven al hospital. El exterior del callejón se volvió ruidoso. Min Kang bajó la gorra de Tsunade, cubriendo su deslumbrante rostro. No quería que quedara expuesta al peligro. Retírense. Sin embargo, la gente en el mercado no se apartó. Un hombre elegante y atractivo se plantó frente a él. Era Lee Sen, el rey de este mercado. Observó a Min Kang con indiferencia. General, irrumpes en mi territorio sin previo aviso. ¿Y ahora te retiras tan fácilmente? No es muy cortés, ¿verdad? ¿Ni siquiera me permitirás saludar a la distinguida dama en tus brazos? Además, Lee Sen, al igual que Min Kang, era un macho de nivel SSS. Sosteniendo a Tsunade en sus brazos, Min Kang no quería provocar más problemas. Esto fue por una razón justificada. Cuando regrese, te enviaré un obsequio como disculpa. Considéralo como un favor personal. Sin embargo, Lee Sen parecía no tener intención de dificultarle las cosas. Bueno, obtener un favor del general. Parece que he salido ganando. Que tengas buen viaje. Min Kang frunció el ceño. Su experiencia le decía que Lee Sen no se rendía tan fácilmente. Pero en ese momento, su prioridad era sacar a Tsunade de ese lugar peligroso. Justo cuando Min Kang pasó junto a Lee Sen actuó de repente. Levantó la capucha que cubría a Tsunade, revelando un rostro pálido y puro como la luz de la luna. Se escucharon múltiples jadeos de asombro a su alrededor. Una hembra. Es preciosa. ¿De qué nivel es? ¿Es una princesa del Palacio Imperial? No es de extrañar que el general haya desplegado tal operativo. Si una hembra así estuviera perdida aquí, yo también entraría en pánico. Lee Sen, que había intercambiado una mirada repentina con Tsunade, se quedó sin aliento. Miró, aturdido, esos ojos oscuros y brillantes. Un momento después, se recuperó y se inclinó ligeramente. Mis disculpas, distinguida dama, ¿cuál es su nombre? La persona en sus brazos respondió, Tsunade. Al instante siguiente, una gran mano cubrió su rostro. Min Kang, conteniendo su ira, ya estaba listo para atacar. Lee Sen, esto es demasiado. Lee Sen lo miró de reojo. Perezosamente, levantó las manos en señal de rendición. Observó a la persona que Min Kang se llevaba en brazos. Tsunade, nos veremos pronto. Mi pequeña presa. Siempre había querido echar mano a todo lo valioso de la galaxia. Y aún más a una hembra tan extraordinaria. Min Kang no podría protegerla él solo. Pero Lee Sen no se dio cuenta de que Tsunade, mientras la llevaban en brazos, también lo miró de reojo. En la residencia de Min Kang,
El renombrado doctor Imperial Light terminó de examinar a Tsunade. Sus ojos ancianos y turbios se iluminaron con una sonrisa. General, no se preocupe. Esta hembra no solo no está herida, sino que su condición física es mejor que la de muchas otras hembras. Ahora necesito realizar la evaluación y el registro de su nivel. Min Kang relajó un poco su expresión. Miró con suavidad a Tsunade, quien estaba sentada obedientemente en el sofá. No te preocupes, el Dr. Light ha evaluado el nivel de muchas hembras en el Imperio. Una vez tengas tu certificación de nivel, podrás obtener tu identidad estelar. ¿Identidad estelar? Debe ser algo parecido a una identificación oficial. La identidad de Min Kang parecía ser extraordinaria. Gracias a él, podría ahorrarse muchos problemas. Si obtenía una identidad estelar, entonces podría integrarse completamente en este mundo. Light le entregó un dispositivo parecido a una tableta. En esta pantalla hay algunos símbolos. Solo colócalos en la posición que creas más adecuada. El nivel más bajo de una hembra estelar es F. El más alto es SS. La evaluación mide principalmente la fuerza mental e inteligencia de la hembra. Tsunade miró el rompecabezas de 4 piezas en la pantalla. El rabillo de su ojo tembló imperceptiblemente. ¿Tan fácil? Ni siquiera los niños de preescolar jugarían con algo tan infantil. A medida que resolvía cada nivel con éxito, quedó en silencio, completamente desconcertada. ¿Dónde está la dificultad? Mientras tanto, la expresión de Light pasó de alentadora a dudosa. Luego a asombro y, finalmente, a puro shock. Incluso su mirada se volvió más respetuosa y cautelosa. ¿Todavía le queda energía para continuar? En todo el imperio, solo había 9 hembras de nivel S. Pero esta pequeña hembra parecía completamente relajada. Ni siquiera parecía esforzarse. ¿Podría ser que ella sea una hembra de nivel SS? Tsunade ya había colocado la última pieza del rompecabezas en su lugar. Miró a Light con un segundo de retraso y dijo inocentemente. «Ah, ¿qué dijiste? Me distraje y no escuché. Este juego es demasiado tonto. Me aburrió demasiado. De hecho, hasta me dio sueño». De repente, confeti explotó en la pantalla. Una gigantesca calificación SS apareció en letras brillantes. Light quedó completamente atónito. El Imperio acaba de obtener su segunda hembra de nivel SS. Se levantó de un salto. Llamó a su asistente con entusiasmo. El Imperio ha recibido otra hembra de nivel SS. Debo registrarlo personalmente. Quiero escribir este momento histórico con mis propias manos. Tsunade parpadeó con inocencia. ¿Ya no hay más pruebas? Light se giró sorprendido. ¿Todavía puedes continuar? Tsunade dudó un momento. Pero finalmente preguntó con curiosidad. ¿Esto era difícil? Light quedó atónito. Una prueba de nivel SSS sin precedentes. Jamás desarrollada hasta este punto. ¿Y ella pregunta si era difícil? Si fuera otra persona, la habría regañado sin piedad y ridiculizado. Pero esta hembra acababa de pasar la prueba de nivel SS con facilidad. Los ojos ancianos de Light brillaban con un asombro sin precedentes. Se acercó a ella con cautela y realizó una reverencia elegante. Por favor, continúa. Tsunade no entendía su emoción. Para ella, solo había resuelto un simple rompecabezas. Si hubiera sabido que preguntar traería esto, habría terminado antes para irme a dormir. Suspiró resignada y movió el cursor. Confeti explotó en la pantalla. SSS. Light quedó completamente atónito. Su mente quedó en blanco. Min Kang se puso de pie con el rostro serio. Sintió una fuerte sensación de crisis. Una hembra de nivel SSS. Esto es inédito. Tsunade es demasiado sobresaliente. Seguramente atraerá muchos pretendientes. No me preocupa competir con otros. Pero si ella es tan increíble, ¿qué pasará si no me elige? Mientras tanto, sin darse cuenta de la tensión, Tsunade continuó con la siguiente prueba. De repente, confeti explotó de nuevo. La pantalla apareció en letras doradas SSSS. Pero no apareció una nueva prueba. Miró con duda a las personas congeladas a su alrededor. ¿Ya terminó? Light retrocedió un paso, conmocionado.